Here we go. Oh, here we go. Что ты сейчас Joanna we go? Hola a todos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues voy. Buenos días. Doctor, ¿me confirma nada más si aparece el botón de grabando, por favor? Aparece. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, notificarles a todos que cerca de 5 o 10 minutos después de concluida una sesión, queda disponible el video para todos ustedes. Las sesiones anteriores están disponibles en este. No está, hace que está. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ya. Les pido una disculpa entonces por les estaba comentando por la demora, por la actualización que hizo mi computador. Los videos normalmente quedan grabados en este chat. Demora entre 5 a 15 minutos como máximo el Skype en realizar la copia del video para ponerle disponible en este chat. Normalmente tarda un mes en dejar los videos para acceso de descarga a los usuarios, en este caso a los que formamos parte del grupo, ¿no? Entonces ustedes pueden regresar en los mensajes unas semanas y verificar que estén ahí los videos y los pueden descargar. Ahora, otra cosa que hacemos nosotros es a través de Frank, que es el compañero de sistema, él hace descarga y luego sube los videos a la plataforma. Esto es verificar con él que estén quedando disponibles, porque creo que hay uno de los dos videos que no se puede ver en la plataforma de las dos reuniones que hemos tenido, ¿no? Esa es la aclaración que les quería hacer por si alguien quiere ponerse al día de las sesiones que hemos tenido. Después, la sesión anterior, por quizá el internet o quizá por la función de compartir ventana no está tan bien en Skype, entonces no pudieron ver lo que les presenté. Voy a hacer una revisión rápida de lo que hemos visto hasta ahora respecto de los tomos del método en particular, ¿no? Hemos visto 2 tomos del método en las actividades generales del diplomado. Comenzamos con la pregunta por lo que yo he denominado de manera didáctica, digamos, los 2 aprendizajes. No es que propiamente Edgar Morán los defina como 2 aprendizajes, sino son las 2 naturalezas, ¿no? Yo lo denomino los 2 aprendizajes que desde la física hemos obtenido, desde los estudios de la física hemos obtenido sobre la naturaleza, pues porque son 2 grandes descriptores y 2 grandes fuerzas que nos explica Edgar Morán. Tienen una existencia ontológica, es decir, le dan sentido
y coherencia a los fenómenos de la realidad, que son el orden y el desorden, ¿no? El orden fue el aspecto privilegiado, la característica privilegiada de la naturaleza para lo que podríamos denominar la primera física. Es la que tiene como raíz la mecánica y las relaciones de los cuerpos o de las grandes masas, ¿no? Que fueron objeto de estudio y prácticamente el origen de la ciencia moderna. Es decir, cuando hablamos de la ciencia moderna, pues no podemos dejar de pensar en Newton y en Galileo Galilei y en conclusiones tan fundamentales para nuestra manera de comprender, explicar y promover no solo explicaciones sobre el mundo, sino técnicas y tecnologías aplicadas desde lo científico respecto de la relación Tierra, el sistema planetario, relacionamiento con el Sol, no centralidad de la Tierra respecto del sistema planetario y el efecto de las relaciones de fuerza entre las grandes masas que provoca relaciones de atracción, ¿no? Y movimientos gravitacionales y además la famosa ley de gravitación universal, que responde a cosas tan pueriles o tan simples, pero tan complicadas y sofisticadas en términos científicos como por qué si lanzo un objeto al aire no permanece propiamente respecto de su peso, ¿no? Flotando, sino cae. ¿Y por qué aprendimos después en otras relaciones gravitacionales sí se puede mantener flotando, ¿no? Esa es, por decirlo así, la primera gran lección, la de la predominancia o característica investigativa, es decir, en dónde pusieron acento los investigadores, en el orden. Tuvieron que pasar varios siglos, prácticamente 4 siglos, para que comenzara a convertirse el desorden en objeto de interés importante. No es que el desorden no existiera, sino que al privilegiarse la búsqueda del entendimiento de las características de orden, se posponía o se dejaba de lado o se descuidaba la atención a los otros procesos que se denominaban azarosos, no controlables, anormales, atípicos, ¿no? Y que en realidad pueden estar definiendo otro influjo u otra característica del comportamiento de la materia, de la información y de la energía, que es el desorden. Y entonces la pregunta que lanza Edgar Morin es si los fenómenos que observamos en realidad podrían ser resultado del trabajo de procesos de orden y de procesos de desorden, ¿cómo denominamos a ese fenómeno observable? Y lo que observamos como fenómeno es un estado de organización en el tiempo. Nuestros libros, por ejemplo, que están en nuestras repisas, pese a que tienen una durabilidad muy grande, tienen un estado de organización en el tiempo, un estado de organización material, es decir, si no los leí, si no los saqué, siguen ahí en la repisa, pero lo que sí puedo descubrir después de un tiempo, pues es que o están más polvosos, o es que el color de las hojas va tendiendo más al amarillo, ¿no? Que si no me tomé el cuidado de limpiarlo, entonces probablemente la mancha que podía haber sido superficial ya se incorporó propiamente al tono de la hoja, ¿no? Y demás, es decir, pese a que esos objetos están en cierto grado inertes, no dejan de
sufrir pequeños, pero ciertos grados de transformación en el tiempo por las condiciones materiales. Y ahí hay una tensión, diríamos, desde la sistémica compleja, en este primer nivel de orden y desorden, es decir, de tendencia a la degradación. Todos los objetos materiales, de una o de otra forma, tienen que lidiar con la tendencia a la degradación. Y esa tendencia a la degradación es un efecto de las fuerzas de orden y desorden incorporados en la existencia material, ¿no? Entonces, por lo que generalmente estamos viendo son estados de organización de la materia, y dependiendo de los alcances de nuestra observación, es mayor la cantidad de observaciones sobre los estados de organización de ese fenómeno, desde el punto de vista tal que podemos hacer estudios de diferentes duraciones según el tipo de pregunta que le lancemos al fenómeno que estamos observando, al estado de organización del sistema. Por eso para Edgar Morin es importante hacer un tránsito del estudio de objetos a sistemas y estar permanentemente activando la pregunta por si lo que estoy viendo, más allá de la definición última del sistema, es la descripción, ¿no? Es el objeto en un estado de organización específico. Ese es el tomo 1, donde ustedes hicieron un ejercicio además para esta sesión tercera, el tema 1.3, que era la descripción del bucle tetralógico. Prácticamente todos lograron identificar los elementos del bucle tetralógico, lo habíamos trabajado también en parte de la sesión anterior. Derivado de estos dos aprendizajes, Edgar Morin empieza a mostrarnos un modelo de observación del estado de organización de cualquier sistema. Si a cualquier sistema le podríamos anteponer preguntas sobre por qué conserva cierto orden, qué tendencia tiene a desorganizarse, por qué no se desestructura el sistema, si tiene ciertos elementos que potencian su suerte, su actividad, ¿no? Que nos puede dar indicios de que ese orden se pudiera romper en algún momento. Esta relación entre una estructura que ofrece ciertas reglas de juego y unas actividades que nos hacen preguntarnos cómo es que el cuerpo humano, después de correr, no, digamos, pierde su consistencia fisiológica, o después de hacer ejercicio tantas horas y demás. Es resultado de un conjunto de interacciones entre elementos o entre metasistemas, es decir, subsistemas al interior del sistema. Y en un estado de comportamiento específico, entonces lo que hace el sistema es organizarse en función de determinadas demandas del entorno, ¿no? Si deseo caminar, la demanda de movimiento es una; si deseo correr, la demanda de movimiento es otra, tal que la organización de mi cuerpo, dependiendo de la acción que se defina, es distinta, ¿no? Y eso es patente cuando hacemos observaciones de motricidad y de desgaste, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver con esta observación de la diferencia de determinados sistemas a exigencias o demandas específicas. Sí están viendo, ¿verdad? Ahora sí se ve. Hay otros conceptos importantes, interesantes, asociados a este bucle tetralógico, que es el más básico, la relación orden, desorden, interacción, organización. Hay otros conceptos importantes que por ahí van surgiendo y van a ir ganando importancia en el pensamiento complejo y en los estudios de complejidad y sistemas, que también se han convertido en relevantes prácticamente ya para muchas áreas. Es estructura, resistencia, disipación, función y emergencia, ¿no?
Evidentemente la estructura va a estar vinculada particularmente con las condiciones de orden, porque definen una larga duración de comportamiento en el sistema, pero el sistema, para poder persistir, para poder existir, necesita generar movimiento que se resista a la estructura, es decir, que tienda al desorden, para poder alcanzarme de mis necesidades básicas como cuerpo humano vivo. Si no necesito luchar por satisfactores, si necesito motricidad, movimiento para conseguir esos satisfactores, ¿no? Necesito caminar, el nomadismo, necesito trabajar, la agricultura, ¿no? Necesito observar el comportamiento de otro para darme cuenta cuando descuida su alimento y entonces activo un mecanismo de trabajo motriz a través de la velocidad, la inteligencia y el cuidado para robarle lo que tenga, ¿no? ¿Sí? Y entonces gasto energía, disipo energía, ¿no? Y eso estimula ciertas funcionalidades del sistema cuerpo, por decirlo así, que pueden hacer emerger cualidades nuevas en el sistema. Por ejemplo, en las jirafas, pues el crecimiento de su cuello, ¿no? Porque le resultaba mucho más conveniente poder acceder a las frutas después de determinadas condiciones climatológicas, entonces tuvo que ver exigida, ¿no? Las cualidades de las garras o de las piernas de determinados felinos, el desarrollo de sus dientes, ¿no? Hay un carácter evolutivo que es más sencillo de explicar desde la biología, pero que Edgar Morin nos quiere indicar que ese carácter evolutivo está en todos los procesos sistémicos. Resulta más sencillo de explicar porque tenemos mucha bibliografía, tenemos mucho discurso sobre los sistemas biológicos y los sistemas vivos, que es el tema del tomo 2, pero necesitamos ir repensando los otros sistemas vivos que no son estrictamente biológicos. Por eso cobra importancia el tema de emergencia y por eso conecta con la biología del conocimiento de Varela y Maturana sobre las famosas autopoiesis, autoorganizaciones, ecoorganizaciones, ¿no? Y algo que revisamos también un poco la sesión anterior y que ustedes van a leer en el tomo 2, que es una síntesis que Edgar Morin hace de todo el proceso individuo, sociedad, especie, en un concepto que se llama la autoecofenogeno-reorganización. Es muy rebuscado, pero es rebuscado porque pretende una síntesis, ¿no? Una síntesis de comprensión sistémica, más que de explicación sistémica, de comprensión sistémica. Entonces lo que tendríamos es, este es un modelo que yo creé a partir de lo que dice en el tomo 1 y parte del tomo 2, tendríamos un bucle tetralógico con estos 4 elementos que dice Edgar Morin: orden, desorden, interacciones, organización, pero que tiene se fortalece de otros términos como estructura, resistencia, disipación, función, organización y emergencia, ¿no? Están plenamente vinculados. Decíamos en la sesión anterior que si le ponemos una buena atención al bucle tetralógico, entendemos muy bien estas dos frases que son muy utilizadas para tratar de explicar de qué se trata la teoría de sistemas, pero que de tan utilizadas se han vaciado un poco de sentido y se enseñan más bien como afirmaciones por repetir, pero no como evidencias comprensivas, ¿no? Si el sistema en sus relaciones de orden y desorden produce acoplamientos entre sus funciones,
entre su estructura, entre sus resistencias, entre sus gastos, ¿no? Puede entonces generar un estado de organización que le produce eficacia y capacidad de sostenimiento en el tiempo. Surgen entonces de las relaciones, de las interacciones entre los elementos del sistema, cualidades que no le pertenecen a alguno de sus elementos solamente, sino que es producto de la relación de los elementos que le ofrecen una cualidad de resistencia o de resiliencia. Es cuando se afirma desde la teoría del sistema que el todo puede ser más que la suma de las partes. Por ejemplo, no sé si recuerdan, si alguien vio Breaking Bad, un capítulo donde está Walter White cuando era joven y empezaba a estudiar, y entonces él quería explicar el sentido de lo vivo, ¿no? Un poco como estudiante, que pretendemos que podemos resolver en un pizarrón en un día, lo que a otros les puede llevar, que tienen más oficio y que saben que va a durar la explicación toda una vida, ¿no? Pero Walter White está haciendo cálculos sobre las características de la masa corporal y su relación con el peso. Entonces dice, tenemos tanto de agua, el hueso es tanto, el porcentaje de esto es tanto, y concluye con que es una mujer con la que conversa, que hacen falta kilos de peso en términos de relaciones proporcionales, ¿no? En términos de porcentajes. Dice, de agua es tanto, de sistema óseo es tanto, de esto es tanto. Por lo tanto, solo compondría el 90x% del peso humano. ¿De qué es ese otro porcentaje que no podemos explicar? Probablemente, diríamos desde la teoría de sistemas, sin querer solucionar nada, solamente como ejemplo didáctico, que lo que emerge de la relación entre esos componentes es una carga de energía, ¿no? Que místicamente tiene otros nombres, pero que sistémicamente se puede exponer de esta manera hasta que no se demuestre que emerge una cualidad energética de la relación de estas masas que produce un peso específico. Este peso específico que no está en el interior de las masas y que podría ser caracterizado de energía es algo que emerge y que nos indica que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? El peso final, digamos, de un cuerpo, en la hipótesis de ese capítulo de Breaking Bad, no está asociado a la sumatoria de cada una de las masas incorporadas al cuerpo. Hay algo que es más y que está en la suma de las partes, ¿no? Y que está por encima de la suma de las partes. Ahora, hay circunstancias en las que el todo puede tener atrofias en sus funciones, puede tener debilidades en su larga duración histórica, puede tener puede haber pocas resistencias o demasiadas resistencias que hacen tender hacia el sistema o hacia un alto desorden o hacia un anquilosamiento ordenado, en donde pues ya prácticamente ni requiere energía ni disipa suficiente energía, y entonces su movilidad, su necesidad de persistencia es baja y tiende a desaparecer o desaparece. Decimos que eso, lo que nos indica que eso le puede ocurrir a un sistema, es cuando tenemos indicadores de que el todo es menos que la suma de sus partes. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, un ejemplo muy simple también, pero espero que sea didáctico, en un deporte específico colectivo, cualquiera que sea, para no viciar con fútbol, puede ser básquetbol, puede ser fútbol americano, puede ser voleibol. Podemos hacer contrataciones de grandes jugadores, pero el que cada uno de estos jugadores sea excelente no garantiza que trabajarán adecuadamente como colectivo, ¿no? Entonces de eso hablan horas los
los programas de televisión sobre deportes, ¿no? ¿Por qué si se invirtieron tantos miles de millones, bla, 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 este equipo no logra los resultados, bla? Tiene que ver con que existen condiciones. En el fútbol, por ejemplo, es muy complicado porque hay patrocinios, ¿no? Hay contratos específicos de los jugadores, hay celos, hay bueno, un montón de cosas que están trabajando el sistema en función de determinado estado de organización, que son logros exitosos, partidos ganados, bla, 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 campeonatos, que pudieran ofrecer indicadores de que ese todo es menos que la suma de las partes. Por lo tanto, se necesita reclutar nuevos jugadores en un mercado internacional, invertir más o menos dinero, formar jugadores desde la base o las canteras para que puedan fortalecer un proceso más amplio. Todas esas cosas que se discuten, que parecen ociosas dentro de un programa de fútbol y demás, ¿no? O de determinados deportes, pues tienen que ver con la intención siempre de buscar que el sistema, ¿no? No tienda a ser menos que las humanas. Entonces decíamos que podríamos concluir de manera muy sintética que en el método 1 Edgar Morán nos dice que el antimétodo podría ser entendido un nuevo método que aborde la realidad a partir de estos estados de organización sistémica, pero que si nos damos cuenta de que este nuevo abordaje de la realidad puede ser muy fecundo, entonces en realidad estamos ante un nuevo método. Y que si nos damos cuenta que el método científico clásico se está convirtiendo por ciertos grupos que lo defienden en más bien como en una camisa de fuerza, lo que adquiriría las características de antimétodo sería la antigua visión de la existencia de un solo método científico para todo el mundo, en las mismas condiciones, con las mismas características. Lo que tendríamos que empezar a hacer en términos de autoeducación para la transición epistemológica es dejar de observar objetos, pasar a observar comportamientos sistémicos y integrar en nuestras observaciones sistémicas el término de organización como muy importante porque son nuestros observables. Lo que observamos en cierto sentido son estados de organización de los sistemas en el tiempo. Y después vamos descubriendo, según las preguntas que hagamos, sus procesos evolutivos. Allí está una primera herramienta del método, que tiene que ver con preguntarnos por los dos aprendizajes del orden-desorden y las dinámicas que desencadenan de la pregunta por esos dos aprendizajes. El método 2 va a trabajar entonces a partir del término organización. ¿Qué le pasa específicamente a los sistemas, ¿no? En términos de lo vivo, de su relación con la vida? Y se va a preguntar por los sujetos, los elementos relativamente más identificables, ¿no? Del comportamiento sistémico vivo, pues son sujetos específicos. Edgar Morin va a decir que hay sujetos biológicos y que hay tipologías de sujetos biológicos. El ser humano es un sujeto biológico humano con ciertas características. ¿Qué une al ser humano con el resto de las especies vivas? Es que tiene una característica similar que es la computación. ¿Cómo describe o define Edgar Morin la computación? Lo define como la capacidad de lectura informática del contexto, de los entornos, del medio ambiente, para poder adaptarse y promover procesos de supervivencia para sí, como individuo, para
su colectividad, su sociedad y su especie. Las amibas no actúan en absoluta libertad, actúan con cierto grado de agremiación, ¿no? Hay un dispositivo de larga duración estructural, genético, en lo que toca a los organismos que se emparentan o son vivos, que los obliga a estar pendientes de la información del entorno, interactuar, seleccionar y procurar generar supervivencia. Eso no, en eso el ser humano se parece a todos los sistemas vivos, ¿no? Desde los que podemos denominar más pequeños hasta los que podamos denominar más complicados. Lo que va a transformar la característica del ser humano en su singularidad no va a detonar ninguna transición a un estado superior, sino lo que le va a dar características singulares. Desde esta observación que hace Edgar Morin en el tomo 2 es la cogitación, es decir, el sujeto que piensa y que piensa lo que piensa, y además no solo piensa lo que hace, sino puede pensar sobre cómo pensó, sobre qué pensó, cómo lo pensó y qué consecuencias tiene lo que pensó sobre sí mismo o sobre un conjunto de ejecuciones posteriores. Por eso es importante para Edgar Morin entonces exponernos el problema de la autonomía. Podríamos hablar del problema de la libertad asociada al sujeto vivo, pero en realidad cuando resolvemos entender y aceptar lo que nos dice la biología, sobre todo los sistemas vivos, es que no somos en principio libres por los procesos biológicos. Somos autónomos. Eso significa que la autonomía tiene una contracara que es la dependencia, es decir, somos autónomos dependientes. En la medida en que tengo una raíz biológica que me vincula con otros similares a mí, obtengo, como diría cualquier teoría de sistemas, los elementos mínimos necesarios para comportarme individualmente. Eso es a lo que llama el primer estado de organización de los sistemas vivos, el sistema autorreferencial. No existe ningún sistema vivo que no busque consolidar la búsqueda y consolidación de sus necesidades. Pero para poder satisfacer sus necesidades necesita voltear a los entornos. Eso es lo que le llama a Edgar Morin la ecoorganización. La fenorganización tiene que ver con cómo mi sistema introduce, en cierto sentido, aprendizajes informáticos en el tiempo, que pueden ser heredables o no. Lo que determina que sean heredables o no es que puedan pasar al otro sistema que está incorporado a la existencia de lo vivo, que es lo geno, ¿no? La genorganización. Si logra generar alguna transformación en los procesos fenorganizativos, en la estructura genorganizativa, es probable que la transformación sea de larga duración, de muy larga duración. Desde ahí es donde va a jalar Edgar Morin toda la discusión para decir, si hemos aprendido algo de la biología, no podemos sostener
una afirmación como la de pienso, luego existo, ¿no? Cartesiana, que separa la mente del cuerpo, el cuerpo del pensamiento, y solamente se concreta pues en la capacidad abstractiva, aludiendo a este gran debate dentro de la filosofía del conocimiento y la fundación de la epistemología, para decir, bueno, ahí hay un pensamiento cartesiano que creció, que nos regaló mucha ciencia importante, pero que evidentemente no conocía los nuevos hallazgos científicos, ni de la nueva física, la física del desorden, la física estocástica, la física de las pequeñas masas, que es la cuántica, ¿no? Que no conocía los problemas de incertidumbre, y que tampoco alcanzó a ver esta filosofía y esta epistemología, los resultados que nos está entregando la biología y la neurociencia ahora. Entonces, como no podemos afirmar que pienso, luego existo, tenemos que afirmar que computo de alguna manera, es decir, trabajo con información, porque soy un sistema vivo, computo, ¿no? Existo, y en tanto sujeto vivo humano, cogito, pienso. Ahí antepone Edgar Morin, en cierto sentido, el necesito los mecanismos de supervivencia para existir, los procesos de auto, eco, feno, geno, reorganización, para existir, y sí y solo sí, ¿no? Funciono de esa manera, emerge pensamiento en una especie particular con ciertas características específicas que es el ser humano. A partir del sistema motriz y de un sistema singular, interconectado, que es la cerebralidad, el cerebro. Edgar Morin va a abundar en eso hacia el tomo 3. Va a decir que tenemos sujetos biológicos, que el sujeto biológico es objetivo y viviente. Él caracterizaría para una primera aproximación tipos de individuos de primero, segundo y tercer tipo. Los de primero son los computantes, los del segundo son los cogitantes, donde destaca el ser humano, y los del tercer tipo son los de los comportamientos colectivos y sociales que escapan a los individuos biológicamente individuales. La sociedad, la cultura, los sistemas de ideas, los sistemas de autoridad, los sistemas educativos, los sistemas políticos. Ahí estarían los sistemas de tercer tipo, que estarían a caballo, es decir, a medio trazo, entre lo estrictamente biológico y las emergencias novedosas evolutivas de determinadas gremialidades de especies, ¿no? Nos interesamos nosotros por una razón muy singular, muy particular, que somos autorreferentes, ¿no? Entre las muchas cosas que discute Edgar Morin en el tomo 2, pues está que la autocrítica y la autorreflexión son importantes como apelaciones a la conciencia del acto investigativo. Por lo tanto, dirá Edgar Morin que ningún método se precie después de haber aprendido de biología, de neurología, de psicología. Ningún método puede generar asepsia respecto al sujeto, sino los métodos deben llamar a la conciencia crítica y reflexiva del sujeto investigado. Morin hace hincapié en esto cuando afirma algo como lo siguiente: la ocultación de nuestra subjetividad es el colmo de la objetividad. Aquí yo me estoy equivocando, ¿sí? Debe decir de la objetividad. La búsqueda de objetividad no comporta anulación, sino el pleno empleo de la subjetividad. Solo un sujeto consciente de ser sujeto, de las condiciones de ser sujeto, digamos, puede luchar contra la
el subjetivismo, yo pondría, ¿no? Que puede desarrollar. A grandes rasgos, si tratamos de sintetizar el tomo 1 del método y el tomo 2, pretendiendo alumbrar a algún método, lo que tendríamos entonces es una propuesta de Edgar Morin de ir, decíamos, de los objetos a los sistemas, de observar estados de organización, pero de introducir en esos estados de organización, cuando empecemos a observar especies, sujetos vivos, particularmente al sujeto humano, ¿no? El entendimiento de las relaciones de autonomía-dependencia, de la delimitación de lo propio, del oikos de la casa a través de la auto, eco, feno, geno, reorganización, y que todos estos procesos, estos que aparentemente son muy simples, autonomía, dependencia, autoeco-reorganización, no están por fuera de las condiciones individuales, de las relaciones societales y de información que ya sea nos hereda la especie o sobre la que dejamos información para la especie en relaciones ambientales. El ambiente es el indicador ecológico para Edgar Morin, pero es ecológico no solo por razones de estudiar el ambiente, esa es la segunda acepción de ecología para Edgar Morin. La primera acepción de ecología para Edgar Morin es la de el individuo permanentemente intercambiando información, materia y energía con el entorno, cualquiera que sea sean otros individuos, sea un espacio delimitado, sea un territorio, sea un ecosistema. Eso nos lleva al método 3. No voy a entrar de momento ni en lo inmediato al método 3, porque ustedes hicieron ya, les decía, 3 ejercicios. Entonces me gustaría más bien que ustedes hicieran comentarios en función de las lecturas que hicieron, de los ejercicios que les solicité, en razón de lo que hemos conversado. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar a hacer algunas conclusiones, estímulos de intercambio para con los compañeros? Francisca, Mario, Luis, adelante, ya vi que abrió su micrófono, no le vamos a detener la intención. ¿No va a participar, Luis? Creo que no me oye Luis. Francisca, adelante. Bueno, en realidad yo tenía una impresión diferente del sistema, pero ahorita con su explicación, pues digamos que no se complica, digo, más bien da un poco de luz, un poco más de, digamos, de objetos teóricos que se están manejando aquí. Por ejemplo, yo hice un ejemplo donde decía, lo intenté relacionar con el clima, ¿no? Y en este caso yo decía, el clima tiene un orden si pensamos que se distribuye en los 2 hemisferios a lo largo del año, siendo contrario según el hemisferio donde se encuentre el observador. Y en esta función, pues están los climas hasta cierto punto regulares. Sin embargo, hay interacciones naturales que están dadas por los cambios bruscos de la atmósfera debido a la presencia de los gases de efecto invernadero que de alguna manera en esta atmósfera provoca, y que además se complican por la actividad solar, la actividad volcánica, el movimiento de los continentes, el impacto de cuerpos celestes en la superficie. La misma órbita de la Tierra influye en estas modificaciones, la trayectoria elíptica, las corrientes marinas, las temperaturas, que hacen
digamos, este clima un poco complejo. Sin embargo, también aquí hay interacciones sociales y económicas dadas por la instalación de empresas que producen gases de efecto invernadero, crecimiento de población, crecimiento de ciudades, utilización y explotación excesiva de los recursos naturales, y entonces como que el problema se vuelve más complejo. Pero, fíjense, es bien curioso porque yo decía, el orden del clima se pasa al desorden cuando se altera la temperatura y la presión, provocando el desorden de fenómenos más intensos, como son ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora, lluvias intensas, sequías, heladas, tormentas invernales, ciclones y tornados, etcétera. Y bueno, yo aquí planteaba una posición muy, digamos, muy sencilla porque decía, bueno, de este orden al desorden, la Tierra va a proceder a adaptarse a nuevas condiciones de distribución del clima, como lo hemos estado viendo, pero además aquí lo interesante sería pensar cuál sería la organización del ser humano para su supervivencia. Sin embargo, ahorita que lo escucho, doctor Casas, pues entiendo que el asunto es mucho más complejo de lo que yo había pensado. Y entonces yo tendría que agregar aquí nuevos elementos para entender este proceso. O sea, me estoy dando cuenta de que, pues en realidad no quedó muy claro todavía mi ejemplo. Eso es lo que quiero aportarles. Muchas gracias. No, muy bien. Su ejemplo está muy bien porque daría 3 preguntas. Ese desorden que usted advierte en el ejemplo, Sí. nos obligaría, si lo calificamos de lo inmediato como tendencia al desorden, exclusivamente, a asumir que es mejor el estado de organización que tiende al orden. Sí. Lo que nos dice la termodinámica, que es un poco lo que nos quiere meter Edgar Morán como inquietud, es probablemente nunca regresemos al estado original de las cosas. Entonces, lo que vamos a tener son posiblemente indicadores de nuevos estados de organización. Entonces, o podríamos pensar en generar procesos investigativos para tratar de hacer que el sistema climático, entre comillas, y sé que lo que estoy diciendo es una exageración y es una pecata de ignorancia, pero podríamos generar un sistema que trate de revertir todos los efectos que tienen al desorden para estabilizar el conjunto del clima, ¿no? Y ahí hay una película en Netflix que habla de un gran sistema computacional para tratar de, como una red, ¿no? Alrededor del planeta que busque controlar y estabilizar todo, ¿no? Como si no pasara nada. Entonces la pregunta, ¿y quién va a controlar esa red, ¿no? Exacto. Y la otra es, o advertimos que tenemos indicadores de nuevos estados de organización del clima. Y entonces promovemos acciones desde la participación general, comunitaria, intervención de más actores con un sentido de, digamos, democracia cognitiva, que es el término moyniano y freiriano, para atender esos estados de organización novedosos, diferentes, y tratar de generar una explicación, digamos, compleja en el sentido de las interacciones posibles, e intervenir sobre eso. Porque, por un lado, tenemos una
posible explicación holística, es decir, el problema es el todo, y entonces o regresamos el sistema como estaba, todo el sistema como estaba, o pues nos contentamos con la catástrofe. La pregunta que está detrás de otros textos de Edgar Morin es: si hay crisis, probablemente hay oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Ese es el reto más importante, digamos, en términos ético-políticos de quienes incursen en el pensamiento complejo, ¿no? ¿Oportunidad de qué? De que la tecnología mantenga su tendencia hegemónica al control de prácticamente todos los procesos y haga una fuerte tendencia a la apropiación de los servicios ecológicos para el enriquecimiento nuevamente de unos pocos sobre los menos, o cómo atendemos estas necesidades y urgencias del cambio climático. Entonces, o sea, tu descripción que hiciste está muy bien. Yo no le quitaría nada, solo incorporaría preguntas de este Sí, tipo. claro. Muy bien. Sí, bueno, es que también tendríamos que hablar desde la educación, la conciencia que se tendría que ir inculcando en las nuevas generaciones para la adaptación, incluso para la utilización de menos elementos de consumo que aumenten este proceso. Y bueno, ahí tendríamos en contra las empresas, ¿no? Y bueno, en realidad se hace cada vez más, digamos, esta presencia de los bucles que, bueno, por ahí leía una palabra que habla acerca de la multiplicidad de los bucles y de la complicación de las ideas y todo esto, pues se hace presente y constante. Y bueno, esta parte que usted menciona acerca de cómo nosotros nos vamos gestando como investigadores, como observadores de estos procesos, y esta parte tan interesante que usted menciona acerca de esta, digamos, de esta nueva forma de conocer esta verdad, de observar y observarnos a nosotros como parte de esta nueva tendencia de no observar los objetos como tales, sino como sistemas. Y entonces, pues eso también da una visión totalmente diferente de un investigador social, de un investigador natural. Entonces, realmente, doctor, me pareció muy interesante lo que mencionó. Muy complejo porque no entiendo muchas cosas, pero pues con calma. Yo voy estudiando poco a poco. Gracias. No, su ejemplo es además muy afortunado porque justo el entendimiento del clima también es relativamente nuevo. El entendimiento del clima en tanto ciencia, y de hecho es una de las áreas que nos obliga a pensar, por un lado, la complejidad por acumulación de variables. Esa es una de las complejidades, ¿no? Claro, sí. Pero justo cuando a lo mejor dices, bueno, es que no sé si yo hice bien mi descripción, no, es que hay otra complejidad, que es la que tiene que ver por justo el estado de organización del sistema a pesar de tener pocos elementos en relación. Y ese estado de organización tiene que ver justo con genética, con aprendizaje, ¿no? Con características de ciertas funciones. ¿No? Advertimos que el sistema está muy intrincado. Dos, quiere además que preguntemos determinadas cegueras que alcanzan a ver
es observable desde determinados sectores del sistema, ¿no? No es mi ruido, no sé de dónde proviene. Oiga. Voy a apagar mi micrófono por si acaso, pero no soy yo, profesor. ¿No? Y el tercero es el del grado de participación del individuo o de ciertos grupos sociales en el problema específico, de tal suerte que no pueden anular, tomar alguna posición específica, ¿no? Y en cierto sentido nos dice Edgar Morán, cuando tenemos complejidad por cantidad de variables, y ahí es donde hubo mucho debate con Edgar Morán, tenemos complejidad restringida, es decir, pues ahí lo que necesitamos es sofisticar algoritmos, ¿no? Sofisticar sistemas computacionales, sofisticar metodologías cuantitativas, mejorar las capacidades de relación entre ciencia, tecnología y ética, ¿no? Y bueno, los que estaban metidos en esas áreas dijeron, ¿cómo restringidas si nosotros somos? Esas ya son cosas de interpretaciones, pero Edgar Morin se refería a que es restringida porque hay un indicador, ¿no?, muy eficiente en el conjunto del proceso, que son las relaciones cuantitativas de las variables. Y hay grados de incertidumbre también medibles y demás. Por eso con el estudio del clima aprendimos también que hay incertidumbre, es decir, la capacidad de pronóstico, ¿no?, siempre va a tener lugar, ¿no? La incertidumbre en la capacidad de pronosticar siempre va a tener lugar. Lo que dice Edgar Morán es que a él, en el marco del pensamiento complejo, no le preocupa el desarrollo de las ciencias de la complejidad. No es que no le preocupe porque no les tenga fe, sino al contrario, es donde está el dinero, es donde está la mayor carga de aprendizaje sobre la ciencia, porque ahí desencadenó la segunda física, es la física cuántica, la física de los algoritmos, las nuevas lógicas. O sea, ahí tenemos un aprendizaje muy amplio, muy vasto. El problema es en las otras complejidades. Porque ahí es donde están las voluntades personales, las capacidades organizativas, ¿no? El romper con las estructuras de pensamiento, transformar unos paradigmas hacia otros. Esto que tú decías, cómo educamos no solo a los jóvenes, sino, por ejemplo, que es la primera preocupación de Edgar Morán, cómo nos reeducamos nosotros, que aprendimos que la ciencia era así y tenía que ser así. La ciencia de las soluciones definitivas, universales e incontrovertibles, ¿no? Cuando hoy estamos ante la ciencia que debe asumir un cierto rasgo de modestia, ¿no?, alcances, limitaciones y demás, ¿no? Y por eso Edgar Morán suele resultar bastante polémico, porque cuando llega a estos puntos del debate lo que dice es, bueno, ya resolvimos la pobreza con la ciencia, no. Con la tecnología tampoco, ¿no? Ya encontramos el camino de la coherencia política internacional para que en realidad el cambio climático sea tomado con la seriedad y no, ¿no? Ya alcanzamos la posibilidad de hablar de bienestar en función de sistemas políticos y una gobernanza global, no. Entonces,
pues, ¿qué me pueden decir en ese sentido, no? Si avanzamos en ciertas cosas, evidentemente, que él le llama la civilización tecnocientífica, pero dice la civilización tecnocientífica no se corresponde con el estado de organización humano. Entonces, yo podría afirmar, esto lo estoy parafraseando yo porque lo dice de otra manera, pero dice que estamos en una barbarie, ¿no? En realidad, en términos de pensamiento, probablemente nunca evolucionamos en relación con el desarrollo tecnocientífico. Necesitamos generar procesos evolutivos en nuestro sistema de cognición para generar un sistema que le pueda poner contenciones, orientaciones, ¿no?, de civilización a todo ese poder tecnocientífico. Y no puede venir sino de un cambio de paradigma también al interior de los hacedores de ciencia y de los enseñantes en las escuelas, ¿no?, y de los políticos. Entonces ahí se le abre a Edgar Morin una agenda enorme por la que lo vemos también como arroz de todos los moldes, ¿no? Porque pues su aspiración en realidad pues tiene ambiciones fuertes, tiene una ambición importante. ¿Alguien más? Mario, Luis, Patricia. Luis, encienda su micrófono, por favor, porque yo lo apagué hace un momento, que se escuchaba su respiración muy fuerte. Entonces necesitamos nada más que encienda el micrófono ahí en el Skype, que active su icono del micrófono. Ahí en su pantalla, en la parte baja del Skype, hay 3 circulitos. Hay un círculo de un micrófono, hay un círculo con una cámara y hay un círculo con rojo. Parece que es el primero del micrófono que usted tendría que encender. En lo que Luis enciende el micrófono, también por eso tuve la intención de colocar el video de Varela, que es toda la entrevista que le hacen a Varela, parte del entendimiento sistémico de sus estudios sobre la conciencia humana, pues la conciencia humana en términos de neurociencia, de inputs y outputs de información sobre el cerebro, ¿no? Pero Varela, al hablar de cuestiones como capacidad de flexibilidad de la memoria, sobre si la memoria en realidad opera como un receptáculo o no, que formula la conciencia, o sea, al hacerse ese tipo de preguntas, pues fue resultando como muy inquietante para los temas educativos, ¿no? Entonces en Francia, por ahí de los años 80, le realizan esta entrevista y nos va ofreciendo algunas ideas interesantes que terminan coincidiendo con algunos postulados del constructivismo, ¿no?, y de Vygotsky, ¿no?, y de estas propuestas educativas contextualizadas y con un cierto tono crítico, que nos empiezan a decir que, bueno, tuvimos una educación altamente memorística, que esa educación altamente memorística tenía una asociación con 2 cosas. Por un lado, la ciudadanía deseable, el ciudadano modelo, ¿no?, un tipo de ciudadano modelo, pero por otra parte, una noción de la inteligencia anclada a lo memorístico. Hoy nos debatimos en las escuelas sobre, es que los chavos no saben nada
en el sentido de no saben nada porque no memorizan lo que yo tuve que memorizar, lo que me obligaron a memorizar el sistema. Pero también tenemos el reto de preguntarnos qué es lo que en teoría deberían saber para sus condiciones de vida actual. Y es insólito la brecha que se abrió en nuestra época con el surgimiento de las nuevas tecnologías y su impacto directo, no solo sobre el trabajo, sino sobre nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces Varela en esos videos pone por un lado el centro en un mismo lugar que Edgar Morin, que es el estado de organización de lo sistémico. Lo que nos dice ahí es que nacimos para generar procesos de organización y que lo que nos regala la cultura son los recursos para promover estados de organización. El lenguaje, dice, es el recurso de la promoción de estados de organización. Ahí coincide con Maturana, porque Maturana después va a generar su escuela de matrística y prácticamente todo lo que enseña Maturana es cómo me puedo comunicar sin violencia, sin agresión, en promoción de estados amorosos y de cohesión colectiva. Y los estados amorosos tienen que ver con darle lugar a tus intereses, no con darle lugar a mis intereses para que te adecues a ellos, ¿no? Sino cómo genero procesos de conocimiento que estimulen integraciones duraderas. Y eso va a tener efectos en lo social, en la vida individual de la persona, en sus relaciones amorosas, en su vida familiar, y debe tener efectos en la vida laboral, en la vida de las organizaciones laborales y demás, ¿no? Si ustedes echan un ojo a videos de Maturana con su esposa sobre la escuela de matrística, los ven en una situación insólita, enseñándonos a conversar. Eso es muy raro. Y con un estilo además muy, muy chileno, que es muy, muy dulce, que transita entre lo cariñoso y lo gomoso, ¿no? Pero es muy bonito entender hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va todo, toda la propuesta que desde la biología del conocimiento ellos llevan hacia la matrística. Por eso puse a Varela, porque pone el mismo acento que Edgar Morin en el término organización, y porque de alguna manera en la entrevista lo llevan a preguntarse desde problemas de complejidad asociados a la conciencia, ¿y qué pasa con la educación? Que cuando Edgar Morin termina de escribir el método, le dicen, oiga, y usted está diciendo que de alguna manera que necesitamos transformar la educación. Entonces Edgar Morin dice, pues no, mi tema no es propiamente lo educativo, pero pues sí. ¿Y cuáles serían los contenidos de una educación particular desde su punto de vista? Déjeme reúno con mis expertos y le propongo un libro, ¿no? UNESCO, que se llame Los 7 saberes para la educación. Ahí Varela, pues en el calor de la entrevista nos da algunos elementos también de transformación educativa, ¿no? Como de competencias podríamos decir hoy, de competencias a estimular. Flexibilidad, ¿no? Plasticidad, no habla de flexibilidad, habla de plasticidad. Como una de las más importantes. Entendimiento de la organización. Y habla también, como Edgar Morin, de
romper con las cegueras del conocimiento, ¿no? Una de las que más le importa a Varela es romper con la ceguera de conocimiento que ha impuesto esta ruptura cartesiana de cuerpo-mente. Mi mente es mi cuerpo es mi mente. Muy zen la cosa. Sí, pero esa es una evidencia neurocientífica. No hay separación entre la mente y el cuerpo. Y si lo vivimos así, en realidad lo que estamos promoviendo son como estados de cierto grado de, entre comillas, de disfuncionalidad comprensiva. Mucho del dolor y de la pena que vivimos en las sociedades occidentales, para decir más adelante el budismo y el mismo Varela, tienen que ver con esta disección que hicimos de la relación mente-cuerpo, ¿no? Mucho de nuestro sentido de insatisfacción pasa por este quiebre que es epistemológico en una dimensión. Por eso de manera voluntaria puse a Varela y espero que haya sido efectivo, digamos, esa intención. ¿Alguien más que quiera ponerle como acotamientos a mis digresiones? Por ahí andaba Luis, que ya estaba con su audio. Luis, ¿qué pasó? Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, debo decir que yo he leído con detenimiento un escrito pequeñito de Edgar Morin que se llama La epistemología de la complejidad. En el año 2004, y en su calidad de director del Centro Nacional de la Investigación Científica, él resume en una pastilla todo su trabajo y la parte esencial en la cual él aporta. Más aún, llega a ser para una especie de decálogo de su pensamiento que le resume en unas recetas hermosas, imaginativas, que hay que tenerle en cuenta. Él le llama a los paradigmas de la simplificación. ¿No? Le resumo porque en la última parte es donde quiero analizar. Dice que podemos decir que el principio de la ciencia clásica es legislar. O sea, la observación, el análisis de los determinismos ha llegado a establecer un mundo de leyes que explican, como él dice, la naturaleza de la naturaleza. Pero a veces, cuando trataba de la vida y sobre todo de la sociología humana, encontraba barreras. El segundo principio es la desconsideración del tiempo como proceso irreversible. Y esto es importante para el caso actual, porque en realidad la única fuente o la fuente principal de nuestra instrucción es la historia pasada. Y por ejemplo, lo que anotaba usted, la relación del hombre con el cambio climático es fundamental para prevenir lo que estamos afrontando precisamente en este momento y en el próximo futuro. La tercera nota que él pone es el principio de simplificación o el de reducción o también de la elementalidad, que él considera que es un mal por cuanto corta las relaciones, que es lo que fomenta la vida humana. El colmo llega cuando se apropian de este poder de simplificación. Y por ejemplo, en la relación de ciencia y tecnología con los países, casi se prohíbe que los países periféricos lleguen a la educación, lleguen a un pensamiento colectivo, lleguen a organizar
la ciencia y la tecnología en su propio país. Esta visión simplificadora explica las luchas fratricidas que se están dando en este momento. En cuanto a la organización, es muy importante por lo que nos lleva al momento actual. Estamos entrando en mundialización. Esta organización global rompe todos los otros esquemas anteriores, especialmente derrumba todo lo que sostiene los pensamientos simplificantes y nos ubica precisamente en una necesidad de entender el mundo desde el principio de la complejidad. Y encontré un libro interesante que se llama El ascenso del hombre, de J. Bronowski. En términos muy concretos y educativos, él trata la historia del hombre en relación a los cambios climáticos. En varias universidades dicen que son ciclos de 22.000 años y que en los últimos 7 cambios climáticos el hombre ha llegado a la situación actual. La ciencia que trata de explicar en forma organizada este conocimiento se organiza precisamente a partir de esta explosión que fue la Revolución de Mayo 68, que es una necesidad de entender las diversas manifestaciones de la humanidad a partir del poblamiento generalizado que se dio en el planeta. Hoy día hay un científico, un sociólogo ecuatoriano, Dussel, que sostiene que se han formado 6 grupos de civilizaciones con 6 respuestas frente a los problemas humanos, y que ese es el momento no solo de respetar esos pronunciamientos, sino de analizarlos con detenimiento, porque ahí está una respuesta generalizada para organizar el mundo que nos viene, el mundo del futuro. El ascenso del hombre de J. Bronowski termina con un capítulo 13, donde dice que todo lo que ha pasado hasta ahora es una larga infancia, en donde ha crecido nuestra mente, en donde hemos iniciado formas de investigación científica que se suceden a otras, en donde estamos llegando a una democracia del intelecto, de imaginación moral, en donde debemos convivir con máquinas creadas por nosotros mismos, como por ejemplo la computadora, y que el conocimiento honrado, como dice en este caso moral, sensitivo, ligado a la vida, es nuestro destino común y prepara el compromiso del hombre. Yo considero que Edgar Morin forma parte de este gran grupo de gente que desde 1968 para ahora ha querido establecer una especie de filosofía de la ciencia como guía para tomar mejores decisiones. En el capítulo 8 de Bronowski toca un tema que lo soslaya Morin, es el afán del poder. Es decir, esta capacidad de conocer ha sido manipulado. Prácticamente se ha apropiado de esta capacidad. Y en el momento actual hay una lucha encendida para que la educación, la ciencia, la tecnología, la expresión cultural se expresen en todos los países del mundo. Es decir, que participemos. Desde el punto de vista personal he analizado todo lo que me han mandado, que son bastantes folletos, y felicito a la universidad que honra a este señor Morin, que ha hecho un gran esfuerzo lógico por conectarse con las diversas manifestaciones que alrededor del mundo se ha dado. Tratar de organizarlo, como dice en este folleto, con una lógica. Y ojalá, a través de la educación, de una reformulación de la educación a nivel mundial, logremos consensos
y decisiones para nuestro futuro. Quería aplaudir este gran esfuerzo de crear una especie de neurona que se junten a otras neuronas para entendernos mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por las referencias, que son muy importantes. Mira, el texto que nos comparte Edgar Morin, que es el del paradigma de la complejidad, que se publica ahí en varias revistas casi de manera simultánea. Es muy interesante y muy valioso, y me parece que en este momento aún más. En nuestra experiencia formativa, lo colocábamos como aperitivo a los tomos del método. Pero nos dio la sensación, en particular a mí, de que al tratarse de un resumen, el contenido por el cual esas afirmaciones fuertes, ¿no?, tienen peso, no se indagan. Es decir, ya dijo Edgar Morin que es así, ¿no? Entonces ya no voy a indagar de dónde vienen esas afirmaciones o por qué Edgar Morin afirma que esto, ¿no? En cierto sentido, por eso fue nuestro interés sacar, por un lado, seminarios con nuestros estudiantes sobre el método y los diplomados sobre el método. Es decir, hay que insistir en el contenido asociado a esas afirmaciones, para que no, digamos, repitamos dogmáticamente que Edgar Morin dijo, pero no podemos justificar por qué Edgar Morin afirma que ese es el paradigma de la simplificación, ¿no? Y después, lo que más nos interesa es que no podamos justificar las razones de valor para la emergencia de los estudios de las complejidades, ya no digamos del pensamiento complejo solamente, digamos de la diversidad de expresiones que se han dado sobre esta transición paradigmática, esta ruptura paradigmática en el marco de estas colectividades que cognitivamente pugnan por la toma de mejores decisiones en un escenario en escenarios de crisis o policrísicos, diría Edgar Morin en diversos libros, ¿no? La Vía, ¿no?, en Tierra Patria, en Cambiemos de Vía, entre otros documentos. Yo creo que es un buen momento para que nosotros, en el marco de este diplomado, nos acerquemos, para quienes no lo conocen, a ese texto de síntesis, este artículo de Edgar Morin, que bien nos recuerda a Luis. Y también les pasé un PDF que hay ahí de Bronowski. Es relativamente complicado encontrar PDFs de Bronowski porque se vende mucho, pero por ahí salió un PDF con algunas páginas que quizás lo puedan revisar. Ya se los mandé por la mensajería aquí, ¿sí? Miren, yo les propongo entonces que, a reserva de que haya algún otro comentario de su parte, cerremos aquí. No tengo prisa con agotar los tomos del método. Lo que sí quiero es que los ejercicios que van realizando vayan teniendo lugar en el contenido de los tomos y que ustedes vayan promoviendo estas reflexiones y debates. Porque en última instancia, lo más importante y significativo será la incorporación de este conjunto de reflexiones a sus necesidades formativas, de relación con sus estudiantes, en términos de su toma de decisiones para sus propias investigaciones, ¿no? Y evidentemente, como decía Luis, nuestra capacidad de coordinación, pero al final del día también pues existe esta intención, ¿no?, de mantenernos cerca por estas valoraciones comunes, intereses comunes y estudio en común. Así que
dejo abierta la palabra para los últimos comentarios o alguna demanda o exigencia hacia mi persona también. Mario, Patricia. Yo, doctor, solamente quería saber si, bueno, es que estuve revisando en la biblioteca de la plataforma, pero, bueno, de lo que estuve revisando un poco, un documento sobre precisamente el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Entonces, hace ese documento alusión a un libro de Edgar Morin, que es el de Mis demonios. Entonces, no, bueno, no, estoy segura si sí está ahí en la plataforma o si usted, bueno, así como nos ha proporcionado, otros links, nos tendría, o sea, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Si podría, orientarme en ese sentido para poder revisar ese documento. Sí, buscar Mis demonios y compartirlo, ¿sí? Ahí lo anoto en el chat, no le hagan caso, es mi tarea. Yo lo busco y se los mando. Muchas gracias, doctor. De hecho, en ese libro de Mis demonios es al que aludía sobre algunos datos autobiográficos en su relación con la escuela, las conferencias de Macy. Y de ahí también pueden confirmar lo que nos cuenta Luis de el Edgar Morin, interesado en el 68, en el movimiento hippie, ¿no? En el 68 francés, en el movimiento hippie. Y su primer acercamiento con el problema ecológico. Edgar Morin fue como un estudiante muy activo en ese sentido en Estados Unidos. Después regresa a Francia y hace unas investigaciones sobre otra cosa que le llamó la atención, que era por qué las mujeres se convirtieron en un rumor específico, en objeto, digamos, del discurso social, particularmente en tiempos de de ciertas reivindicaciones femeninas, ¿no? Y hace un estudio que se llama El rumor de Orleans, muy sociológico, pero es una primera aventura como de Edgar Morin para el estudio de la teoría de redes desde las comunicaciones humanas. Es un trabajo bonito, muy bonito, que además entra a colación con la pandemia porque el modelo que utiliza para analizar los rumores es el modelo de los contagios por epidemia, ¿no? El rumor lo analiza como un proceso epidemiológico, por decirlo así. Es un texto interesante, bonito. Entonces sí, yo te paso ese libro. Está bien. Jimmy o Mario, algo que nos quieran contar al final o despedirse. Buenos días con todos. Hace un momento escuchaba, doctor, sobre el aprendizaje y la enseñanza que se da hoy en día, pues, ¿no? La manera de educar y todo, y me hizo recordar mucho aquí en Perú sobre unos enunciados o premisas que le denominaban a la generación actual y hablaban mucho de la generación de cristal. Hablaba mucho de la generación de cristal y a qué se debe esta generación de cristal que viene a relucir a partir del 2000, que es muy vulnerable ante las situaciones tecnológicas que hoy en día se desarrollan. Por ejemplo, yo he visto también que a los niños, 2, 3, 4 años, ya son llevados a adquirir equipos tecnológicos y que esto conlleva que sean dependientes funcionales de ello. Y esto pues los engloba o los inserta dentro de un sistema que no los permite vivir con libertad como, bueno, quizás yo lo he vivido, ¿no? Con libertad de poder, de pensar, no solamente desde un punto de vista sistemático, sino desde un punto de vista más libre, más abierto. Y es por ello que quizás creo que hoy en día, viendo muchas
investigaciones, se generan estrategias de enseñanza, se generan estrategias de aprendizaje, se generan investigaciones sobre la motivación para los estudiantes, que quizás hace que sea más difícil de llegar a comprender a la generación actual. Y pues termino con esto, que creo que más allá de poder pensar en un tema de estrategia, debería asumirse lo que hace un momento usted, doctor, y como la doctora Francisca mencionaba, el poder mostrar la realidad y ver desde otra perspectiva las cosas, no solamente desde un punto tecnológico como lo ven hoy en día pues muchos muchachos. Sí, hay un carácter de búsquedas, podríamos decir, unidimensionales o a veces muy unicausalistas, ¿no? Pues de esta situación, yo me resisto mucho a definirnos como generación de cristal. En términos de conversaciones, ¿no? En términos académicos me parece que es improcedente utilizar esa terminología. En términos de la vida cotidiana me resisto mucho a tratarlos en ese sentido. Lo que sí observo, sin lugar a dudas, es que hay muchos discursos que buscan estimular estas vulnerabilidades, ¿no? Y trabajarlas incluso de manera deliberada para la satisfacción del mercado, ¿no? Cuotas de ventas, todas estas cosas que han incrementado en su falta de ética a partir de la emergencia del uso de los dispositivos electrónicos a mano, ¿no? Me refiero a los teléfonos celulares en particular, con sus accesos a la Internet casi indiscriminada, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo contigo. Le podríamos dedicar en algún punto, si logramos avanzar la próxima sesión, quizá con los otros dos tomos del método, el 3 y el 4, podamos destinar alguna sesión específicamente a algunas cuestiones educativas o de relaciones intergeneracionales. Me parece que hay un asunto más que incluso de nuevas generaciones, siendo más fieles con la complejidad, problemáticas de relaciones intergeneracionales. El que una generación califique a otra de cristal tiene una implicación intergeneracional. No solo es una característica específica de una generación, es que desde otra generación se califica a otra. Y me parece que en realidad el reto es cómo transformamos los calificativos entre generaciones a procesos de acoplamientos organizados intergeneracionales, parafraseando a Varela, ¿no? En muchos sentidos, y podríamos poner ejemplos, pero yo creo que nos empezaríamos otra sesión para hablar de eso. Mario. Sí, no, a mí con todo esto quedo fascinado con esta idea de la subjetividad y para llegar a una subjetividad humana integradora, pasamos por una historia natural con Edgar Morin de la subjetividad entera, o sea, del mundo vivente. Y o sea, lo más que pienso de eso, más que reflexiono, las consecuencias de eso es fantástica y no acabo de agotar esa como una fuente de tantas cosas que me pongo a pensar
o sea, ahora están hablando de la educación, pues tiene tantas, o sea, implica a todo organización humana. Hay tantos lugares donde se aplica eso y donde, no sé. Entonces, sí, por mi parte sigo fascinado y sigo, ¿cómo se dice? Intrigued. Sí, es un desafío que quiero sentarme con él más todavía y de verdad explorar qué quiere decir. Encontré este campo de biosemiótica con Edgar que me encantó mucho y estoy ahora a explorar eso. Biosemiótica. Sí. Sí, por ahí hay un señor que se apellida Uxkul, que fue de los primeros biosemiólogos. Muy interesantes. Hay varias situaciones aquí que hacen convergencia con la idea de si las otras especies tienen inteligencia, por decirlo así, ¿no? Muchos de nuestros discursos educativos pasaron por una noción mezclada entre el privilegio religioso y el privilegio evolutivo, ¿no? Se mezcló de manera muy rara el ser hijos de Dios con el ser los hijos predilectos de la evolución. Sí. En lugar de entender bien de qué se trata la evolución de las especies, ¿no? Es decir, asumimos que éramos la especie mejor acabada del mundo, ¿no? Por la evolución. Un poco con el resabio de los hijos de Dios. Pero ahora somos los hijos predilectos de la evolución, ¿no? A mí no me queda claro qué tan predilectos somos. Lo que sí me queda claro es que necesitamos aprender de las inteligencias de las otras especies. Su extinción, en algunos casos, está más asociada a nuestras incapacidades, ¿no? que a sus propias ineficiencias. Al contrario, hay muchas especies que son extraordinariamente exitosas en términos de su persistencia en el planeta. Sí, y se trata también de para ser humano, para ser mayormente humano, esta idea de fully human, ¿no? Tenemos completos de una manera o en el proceso de completarnos tenemos que también de una manera muy profunda ver nuestra animalidad y ver nuestra fisicalidad y ver o sea, todo eso, ¿no? Todos son aspectos del ser humano. Y entonces ese camino que Morán hace desde el inicio hasta el humano, wow, es algo que sí, Sí, es muy especial. Fascinado. Muy especial. A mí me abrió muchos horizontes más personales que académicos, por decirlo así, y no lo demerito por nada de eso. Mi lectura del tomo 2, ¿no? Mi lectura del tomo 2 fue un poco en el sentido emotivo que advierto en ti, ¿no? El resto de las ideas que tienes, ojalá y después no las compartas. Pero emotivamente a mí el tomo 2 me pareció súper importante para mi relación con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, ¿no? Como para promover contenciones del trato por jerarquía, ¿no? Por aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los maltratos justificados por ser padre o madre, en esta relación de autonomía-dependencia, a mí me pegó mucho esa idea de este niño, esta niña,
que tiene una relación de autonomía, dependencia conmigo, que pasa por un montón de relaciones anímicas, ¿no? Ya está siendo exigido por mi presencia, ¿no? El cómo trabajo, las exigencias de mi presencia, no son su responsabilidad, son mi responsabilidad. Desde ahí hay un exceso en el acto de violentar físicamente, en términos de golpear correctivamente a alguien, ¿no? Porque es evidente que va a haber tensiones entre los dos, que va a haber pruebas entre los dos en el sentido de ponernos a prueba nuestra paciencia, ¿no? Los niños hacen eso, es su especialidad, ¿no? Lo advierten desde muy pequeños, es decir, pueden poner a prueba nuestra paciencia. Y ahí en esa pequeña tensión de autonomía y dependencia, lo más importante es que haya contenciones. Haya esta autorreflexión de contención respecto a lo que tengo permitido o no tengo permitido, desde esta figura de autoridad incluso, que viene dada, no la pedí, ¿no? No la pidió, pero está incorporada en la relación, asociación entre nosotros, ¿no? Fuerte, para mí fue muy fuerte en términos vivenciales y significativo. Tratar de hacer esas analogías desde ese tomo 2 hacia una cantidad importante de situaciones de relaciones humanas, ¿no? Gracias. No, a ti, gracias. Y hay otros temas más de derecho, por ejemplo, los derechos de los seres vivos, ¿no? Como un derecho otorgado desde los estados-naciones, las reglamentaciones y demás, así como de servicios ecológicos, entre otras cuestiones, que son novedades de nuestra época y que están con cierto grado de anticipación en la idea del sujeto vivo, ¿no? Sujeto biológico. Gracias a todos. Patricia, le mandamos saludos. Deseamos que todos pasen un bonito fin de semana y nos encontramos otra vez con el pretexto de sus ejercicios para rodear, bordear y en algunos casos insistir en los aspectos más importantes del método de Armor. Gusto de saludarlos. Gracias, Francisca. Saludos a todos. Gracias, Luis. Gracias, Mario. Patricia, Jimmy. Gracias y muy buen día. Bye. Adiós. Gracias a todos. Buen día. Vanessa, gracias a ti también. Te mando el escrito ofrecido. Ya, apágamele nomás. ¿Cómo se apaga? La X. Dame buscando entre los escritos que tengo aquí. Uno que dice... No, se perdió todo. Se perdió todo, chuta. Hay que esperar que recuperen el disco. Cuando recuperen. Chuta, pero el chico donde sigue. Igual no lo he instalado. Yo le voy a ver si le puedo componer. Y si no hay que llevarle y le a ver. Entonces, mañana y le vemos porque dijo que el lunes nos va a avisar. Ya. Ojalá, pero si no en tu flash memory escrito de qué era. Ah, debe, sí, claro. En el flash memory tienes todos, pero de ahí todo lo que había aquí se perdió. No, o sea, ahorita es un nuevo disco.
Estoy volviendo a hacer Y en todo. el antiguo se pueden recuperar, ¿no? Sí, dijo que iban a intentar, porque no saben cuánto van a cobrar, pero que van a intentar. Ojalá. Chao, hombre, muchas gracias. Ya me conecté. Creo que empiezan a las 7 u 8.